¿Qué tal? Te saludo con gusto en esta mañana de miércoles 12 de mayo y Juan capítulo 2 nos revela algunas facetas del carácter de Jesús y siempre me ha gustado pensar en Jesús como alguien muy amable, alguien muy solicitado, alguien a quien podías acudir, alguien que se comportaba y se desenvolvía en su sociedad con normalidad. Por eso es que me llama la atención que en la lista de invitados el novio se aseguró de que estuviera Jesús. Eso es muy importante. Esto habla de un Jesús accesible para las personas de su época. Y allí en esa boda, ¿quién iba a pensar lo que se daría el primer milagro? Digamos que fue como que la introducción a la sociedad del ministerio de Jesús. Y esto impulsado por su mamá, ¿verdad? Por María, quien de alguna manera se entremete y le dice ahí a la gente cuando se entera de que les faltaba el vino, que siguieran las instrucciones de Jesús, de alguna manera empujándolo y animándolo a darse a conocer. Y bueno, ya sabemos el resto de la historia, que no solo convirtió el agua en vino, sino que la convirtió en el mejor vino. Cuando Jesús hace un milagro, lo hace de manera excelente, no hace un vino de segunda clase o de tercera clase, hace el mejor vino de tal manera que hasta el maestresala lo confirma y se lo dice al novio: tú guardaste el mejor vino para el final. Así que me gusta que Jesús era alguien que no podía faltar en las reuniones de la sociedad de su época. Nosotros como cristianos a veces nos equivocamos un poquito y queremos aislarnos del mundo. La idea de aislarse del mundo en la Biblia se refiere al pecado, pero no a las relaciones, porque de qué otra manera podríamos nosotros alcanzar a más personas que no conocen de Jesús si no nos relacionamos con ellas. Qué bueno que las personas que aún no conocen de Jesús te inviten a sus fiestas, a sus cumpleaños, a sus reuniones. Allí son las oportunidades para poder animarles a seguir a Cristo. Así que eres alguien que encabeza la lista de invitados por cuanto eres una persona agradable a los demás. Espero que sí. Y luego el relato continúa, pero ahora mostrándonos otra faceta de Jesús. Esta no tan amable, pero sí muy importante, un celo por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, cuando los gentiles querían ir a adorar a Jerusalén, querían ofrecer sus sacrificios, presentar sus ofrendas, tenían que pasar por toda una aduana de cambistas, de vendedores, de mercaderes y en términos honestos, de traficantes. Estos estaban coludidos con los fariseos y cobraban impuestos de más. Al revisar el ganado o la ofrenda que traían a la oveja, decían: no, tu oveja que has traído no sirve, no cumple los requisitos para la ofrenda, tienes que comprar una de las que nosotros tenemos porque estas son las oficiales, estas son las autorizadas y obviamente te va a costar más. Si tú traías moneda de tu país o de tu región, tenías que cambiarla a la moneda del templo a un precio más alto. Entonces todo esto, cuando Jesús lo observó, le molestó muchísimo. ¿Por qué? Porque los fariseos, la religión de su época estaba impidiendo que la gente con un corazón sincero y deseoso de adorar a Dios pudieran encontrarse con Él, y más aquellos que no eran judíos, refiriéndose a los gentiles, porque donde Jesús hace esto es en el atrio de los gentiles. Y en Isaías la Biblia dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones. Ese templo debía servir como un puente para que todos los judíos, los israelitas, abrieran sus puertas para que la gente deseosa de conocer a Dios pudiera hacerlo. Pero lo que estaban haciendo era impedírselos, obstaculizando la adoración. Y eso fue lo que molestó a Jesús. Y aquí ya no lo vemos tan amable, lo vemos molesto, lo vemos enojado, pero con una ira, como dice la Biblia, una ira santa, una ira con propósito, una ira
que proviene del mismo corazón de Dios, molesto porque no le permiten encontrarse con aquellos que tienen un corazón deseoso. Ahora yo te pregunto a ti, ¿eres un facilitador o eres un obstáculo? La gente puede acercarse a Dios a través de ti, de tu testimonio, de tu vida, o te conviertes tú en un obstáculo que la gente dice, no, mira la vida de fulano de tal, no da testimonio, no se ve que Dios lo cambie. Nos dificulta el poder acercarnos a Dios el solo hecho de ver sus actos y sus actitudes. Así que seamos más bien facilitadores para que la gente adore y seamos como Jesús, mostrando un carácter amable, un carácter festivo, un carácter sociable para cuando sea necesario, y mostrando el celo del Señor para mantener esa santidad y ese anhelo de adoración verdadera por nuestro Dios. Allí están las enseñanzas de Juan capítulo 2. Tú puedes encontrar muchas más. Pídele al Espíritu Santo que te guíe en la lectura de hoy y que el Señor bendiga tu encuentro con Él a través de su palabra. Yo me despido. Nos vemos el día de mañana si Dios lo permite. Que Dios te bendiga.